Bueno, pues ahora empezamos con la charla de la tarde de este segundo día de ejercicios, aunque el de ayer solo fue una presentación por la tarde y después de la charla que hemos tenido por la mañana, ahora vamos a adentrarnos en la charla de la tarde. Bien, vamos a empezar primero hablando de la experiencia de Dios. Eh, Hoy en día cada vez más hay más hombres y mujeres de nuestro tiempo que hacen a veces el camino de ir a las religiones orientales, ¿verdad? Al budismo, al hinduismo, a otro tipo de religiones y hasta filosofías diversas para poder entender su vida mejor, ¿verdad? Si, si nosotros les tuviéramos que preguntar qué experiencias nos ofrecéis, pues ellos nos hablarían de muchas experiencias, ¿verdad? Y a veces hasta los mismos cristianos queremos hacer experiencias de Dios. De hecho, se llaman así. Voy a hacer experiencia de Dios. Vosotras, hermanas, tenéis una hospedería, no sé cuánta gente va, pero otras hermanas sí que, y otros hermanos contemplativos tienen hospederías y la gente suele ir allí a hacer experiencias de Dios. Experiencias. Porque muchas veces hasta los mismos cristianos entendemos que la fe es, ante todo y sobre todo, un sentimiento piadoso o una emoción religiosa de orden superior. Cuando en realidad la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, es mucho mejor y muy distinto de eso. Dios en realidad nunca se nos ofrece a nosotros, a los seres humanos, ni a los hombres ni a las mujeres, como un espectáculo para nuestros ojos, ¿no? O una exaltación para nuestro sentimiento. No podemos entender la experiencia de Dios o la experiencia religiosa como ir a un campo de fútbol o ir a un teatro, a un gran espectáculo, o hacer puenting. Ahora muchas personas de nuestro tiempo suelen hacer puenting, cosas de estas que lo que pretenden es subir el nivel de adrenalina que tenemos en el cuerpo. No, no. No es exaltación de nuestro sentimiento. Se da una auténtica experiencia de la gracia de Dios, una invasión de nuestro ser de hombre y de mujer por el Espíritu del Dios Trinitario, cuando y cómo se realizó en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, que es el modelo de nuestra experiencia. Si Dios se hizo carne en Jesucristo, es porque nosotros en Él podemos descubrir verdaderamente cuál es el camino verdadero de nuestra vida. Jesucristo no solamente nos muestra que Dios es bueno y vino a enseñarnos cómo era Dios, sino que en Él descubrimos qué camino tenemos que hacer para llegar a Dios, qué camino tenemos que hacer para ser verdaderos hombres y mujeres, para ser hombres y mujeres auténticos. Y entonces siempre la experiencia de Dios es una experiencia de don y gratuidad en la cual te entregas en un despojo de ti mismo para dejar al Dios infinito que obre en ti. ¿Y esto dónde lo vemos de un modo particular? Pues en la vida de Jesucristo, en la cruz. En la cruz yo me ofrezco mi nada y Dios hace todo en mí. Y esto es lo más fundamental de la experiencia cristiana. Y esto es lo fundamental de una experiencia de Dios, que se dice ahora. Para acercarte un poco a esta experiencia de vida divina, mira cómo Cristo se ha sentido realmente hijo de Dios en su vida. Cómo ha conocido al Padre. Es decir, cuál ha sido su experiencia de él. Es verdad que Jesús vivió una intimidad especial con el Padre. Es verdad, sí, es verdad. Y es así, ¿eh? Es así. No lo olvides. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Pero, en realidad, ¿cuándo Jesús descubrió la verdad del Padre?
de un modo más evidente y nos lo ha mostrado a nosotros. Si Jesús vivió lo que vivió, es para mostrarnos a nosotros cómo tiene que ser este camino que nosotros tenemos que hacer. No lo olvides, no lo olvides, porque esto es lo fundamental. Si Jesús vivió lo que vivió, es para que tú y yo podamos saber cuál es el camino verdadero y cuáles son las falacias que la vida nos ofrece, los nirvanas que por ahí hablan. Esto es fundamental, queridas hermanas, y esto es fundamental. Fijaos, en la cruz Jesús esperaba una ayuda directa del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía Jesús en la cruz. Pero en esa cruz Cristo ha experimentado de verdad la gracia en el momento en que, abandonado de todos los hombres, sus amigos, de todos los que él eligió, y sumergido en una soledad espantosa, ha bebido, sin embargo, el cáliz por amor. Se ha entregado hasta el final por amor. Y ahí es donde Jesús descubre verdaderamente cuán grandes son las entrañas de amor del Padre. Conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas, dice Jesús en Juan, en el evangelista Juan 10:15, capítulo 10, versículo 15. Juan 10:15. Si quieres experimentar a Dios, hermana, sí, no puedes prescindir de la experiencia de Jesucristo. En el momento en el que el silencio de Dios pesa terriblemente sobre ti, en ese momento en el que el silencio de Dios pesa sobre ti, en ese momento, y en el que tú sientes necesidad de una ayuda directa de Él, si perseveras creyendo, si perseveras orando, si perseveras esperando y perseveras amando, creyendo, esperando y amando, creyendo, esperando y amando, son las 3 virtudes teologales. Si en ese momento en el que tú necesitas de la ayuda directa de Dios sigues y perseveras, hermana, descubrirás el rostro de Dios y la presencia de Dios en ti. Es que todo lo demás es como un poco cuento. Si tú empiezas a hacer experiencias especiales, espectaculares, sensoriales, muchas de estas personas para hacer estas experiencias sensoriales y espectaculares lo que hacen es tomarse algo, muchas veces. Si tú haces estas cosas, y porque estás en un momento álgido de tu vida, álgido quiere decir espectacular de tu vida, ahí, en realidad, ahí no es una experiencia de fidelidad. La cuestión se hace realidad cuando perseveras en esos momentos, creyendo, esperando y amando a Dios. Creyendo, esperando y amando a Dios. Es en esos momentos en los que verdaderamente tu hermana estás haciendo una experiencia y estás viendo cómo Dios está en el fondo de tu vida, porque es cuando tu vida se pone en rojo vivo, en carne viva. Es carne pura, es carne pura, es carne pura. Fijaos, un teólogo, Karl Rahner, tiene un texto que a mí me gustaría leeros ahora y comentarlo brevemente. Vamos a ver si no me extiendo en exceso. Dice Karl Rahner, dice así: una persona obedece, no porque tenga que hacerlo así, sino solamente movida por Dios y por su voluntad misteriosa, silenciosa e incomprensible. Una persona. ¿Por qué? Persevera, fijaos, lo que dice.
Una persona obedece no porque tenga que hacerlo así, sino solamente movida por Dios y por su voluntad misteriosa, silenciosa e incomprensible. Otra está completamente sola. Una se ha decidido a algo, la persona primera quiere decir, movida puramente por la exigencia más íntima de su conciencia, porque su conciencia le dice que tiene que seguir a Dios. Aunque a nadie puede hacer comprender tal decisión, a pesar de estar completamente solo o sola, sabiendo que se trata de una decisión que nadie puede tomar en su nombre y que tendrá que responder de ella siempre. La otra intenta amar a Dios, aunque en apariencia no recibe respuesta de amor por parte del gran silencioso. Aunque no es arrebatado por una oleada de entusiasmo sensible, no puede confundirse a sí mismo y a ese impulso vital de Dios. Intenta amar, aunque se siente morir de este amor que se le presenta como muerte y negación absolutas. Con este amor aparece estar clamando en el vacío, ya que es como un salto terrible en un lugar sin suelo, donde todo lo aparente y lo comprensible parece perder su sentido. Está hablando de una situación verdaderamente extrema, que a veces normalmente la gente normal no tenemos. Yo, por ejemplo, no he tenido unas experiencias así. Y Dios me libre, porque yo creo que no sabría responder. He tenido momentos en los que sí que he estado como más en cuestión mi vida, ¿verdad? O he tenido como momentos más de crisis, pues claro que sí, pero tan fuertes, tan existenciales como los que habla Runner, pues quizá no. Pero está hablando de esto. Parece que uno se mantiene fiel a Dios aunque no siente nada. Aunque no siente nada. Está fiel a Dios porque está fiel. Esto es lo que está diciendo Runner. Y dice, una es verdaderamente buena con sus compañeros y no recibe de ellos ninguna respuesta de gratitud. No es recompensada por su bondad, ni siquiera con la impresión de ser desinteresada, responsable o cosa por el estilo. En este don gratuito de ti mismo a Dios y a los demás es donde experimentas de verdad la gracia. Y esto no ocurre tan solo estando pensando sobre Dios y pensando teologías, sino en tu vida diaria, en el día a día, es cuando se experimenta esto. Igualmente, y ahora viene la concreción, cuando sufres y ves que tu sufrimiento se prolonga, si continúas creyendo en el Dios amor, solo entonces estás cerca de Dios. Cuando sufres y no encuentras respuesta a tu sufrimiento, y a veces ni consigues explicar por qué es, ni consigues sacar ningún provecho, porque nosotros normalmente hasta del sufrimiento queremos sacar provecho. Pues bueno, por lo menos aprenderé a ser más bueno. Cuando sufres y no sientes nada, pero permaneces en presencia del Señor, permaneces en tu fe, en ese momento, mi querida hermana, es cuando estás haciendo experiencia de Dios, profunda, profunda, profunda. Repítete esto, fíjate, repítete esto una y otra vez a ti misma. Hoy, en este rato de oración de la tarde, piénsalo, repiénsalo, medítalo, contémplalo, gústalo, búscatelo, escríbelo, repítetelo, repítetelo. Experimentas auténticamente a Dios, o por decirlo más sencillamente, eres una mujer de oración cuando tienes el valor suficiente de arrojarte a lo largo de tu vida en ese misterioso silencio de Dios, sin recibir en apariencia otra respuesta que la fuerza de creer, de esperar y de amar a Dios y a tus hermanos, que a fin de cuentas sigues orando. Lo hemos escuchado, ¿verdad?
Cuando estás en esas situaciones y sigues y perseveras y perseveras y perseveras, sin sentir a veces nada especial, ni sientes que te elevas sobre el suelo, ni sientes que estás en dos sitios a la vez, ni sientes consuelos extraordinarios, ni sientes grandes sentimientos de, qué sé yo, de arrobamiento, pero perseveras, amando, esperando y creyendo, amando, esperando y creyendo. Entonces es auténtica tu vocación. No lo olvides. Que nadie te engañe, que nadie nos engañe, que nadie nos engañe. Vamos ahora a concretarlo con algunos textos de la Biblia, que es la segunda parte que solemos hacer nosotros, ¿verdad? Y voy a utilizar dos textos, Éxodo 33, en el capítulo 33, especialmente la oración de Moisés, 33, 12, 23, es Éxodo 33, 12, 23, 12, 23. Me voy a dedicar muy poquito a este texto, pero yo os lo propongo para que lo podáis leer vosotras, para que lo podáis analizar y para que lo podáis contemplar en este momento de oración de esta tarde. Entonces, Moisés, estamos hablando, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33, 11 dice esto. Éxodo 33, estamos en ese capítulo. Pues Moisés, después de unos caminos, ¿os acordáis que ayer hablábamos de Moisés nosotros, de la zarza ardiente? Está en los primeros capítulos del Éxodo y ya han pasado 30 capítulos del Éxodo. Ya ha pasado gran parte del periplo de Moisés. Y ha pasado gran parte de su historia, con altibajos, con idas, con huidas, con el pueblo que se pone en contra, con Moisés que tiene que responder. Y dice, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Después de todo eso, después de perseverar en fidelidad, pues nos encontramos con esta cosa, perseverar. El otro día leía yo todo esto, ¿verdad? Leía, los hombres, o las mujeres se puede decir, que oran son los pulmones de la sociedad. Los hombres que oran son los pulmones de la sociedad. Las mujeres que oran son los pulmones también de la sociedad. Y por eso decía yo, pensaba yo, si la oración desapareciera de la vida de tu vida, hermana, o de la de tus hermanos y de todos los hombres y mujeres que formamos la Iglesia, estaríamos caídos casi en asfixia. Fijaos, y es verdad, seamos sinceros. Si la oración desaparece de la tierra, estamos caídos en asfixia. Lee el texto, Éxodo 33, 12, 23. Y también haz tuya la petición de Moisés, que es una triple. Hazme conocer tus caminos, hazme conocer tu gracia, hazme, por favor, ver tu gloria. Hazla. Contempla ese texto. Entra en el texto. Tú sabes rezar ese texto. Vamos a entrar en ese texto. Y después yo te haría también, pues, que pudieras hacer la experiencia de Elías en el Horeb. Ahí, pues, hombre, estos hombres con el Señor lo que tenemos que hacer también nosotros, y especialmente vosotras, queridas hermanas contemplativas, es una experiencia de oración y de intimidad. Pues es como la que ha hecho Yahvé con Dios, pero también la que hizo con Elías en el monte Horeb, en el mismo monte, ¿verdad? El monte de Dios. Los hombres de la Biblia, Abraham, Moisés, Elías y todos los demás, no son personajes del pasado, sino son nuestros padres en la fe, los santos del Antiguo Testamento, que además son muy actuales. Primera de Reyes 19, el capítulo 19, ahí está, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot. Ahí podéis leer el texto de Elías, que es hermosísimo, como en todos aquellos espectáculos del fuego, del terremoto, del viento, no, sino en la brisa suave que se cierne sobre la vida de Elías,
en aquel momento en el que está en una crisis grave. Él no oye cosas clarísimas, evidentísimas, lo que os dije yo ayer de las apariciones, ¿verdad? No oye cosas evidentísimas, sino lo que oye es un susurro, y en medio de ese susurro Yahvé le habla como te está hablando a ti también hoy, si perseveras, si perseveras, si perseveras y sigues perseverando. Mira con Elías, mis delicias están con los hijos de los hombres, dice Dios en Proverbios 8:31. Mira con Elías también cómo él está siendo acompañado hasta en momentos de crisis profunda. Él pretende dejarlo todo, pretende abandonarlo, pero él, Señor, le dice que no, quiere morirse y quiere suicidarse. Elías, leed estos días que podéis leer la Biblia con un poquito más de detenimiento, leedla, miradla, contempladla, gustadla. Maravilloso. Y después os diría yo que leyerais Juan 15, del Evangelio de Juan, capítulo 15, 1 al 17, que es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es decir, nosotros estamos llamados, en el Evangelio se nos dice, a entrar en una plenitud de vida en la Trinidad. La comunión de las tres personas la tenemos que gustar nosotros directamente, estando enraizados, injertados en la vid. Por tanto, hoy, en esta tarde, yo os invito a hacer una oración más de viaje, ¿no? Con Moisés primero, luego con Elías, luego de la mano de Jesús, entrar y darte cuenta cómo tú también has tenido que perseverar en momentos de tu vida, con mucho sufrimiento, o con poco, no sé, vamos, con sufrimiento, sin ver las cosas claras, pero cómo tú quieres seguir creyendo, esperando y amando. Las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Y que sigues tú y que vas a seguir. Y en ese sentido sentir que también estás llamada a la intimidad con el Señor. Y yo creo que ya me he pasado de los minutos, por eso cortamos esta emisión y ya mañana seguiremos con otros temas, 2 temas también, para poder meditar durante el día de mañana de retiro. Que Dios os bendiga.